Saludos desde Bangkok, Thailand, y muy bienvenidos a la serie 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer in Moving Cultures, culturas en movimiento. Nuestra invitada número 148 de esta serie es una mujer que ha utilizado la danza como una forma de expresión y también como una herramienta para conocerse a sí misma, conocer a los demás y trascender barreras. Su nombre es Johanna Elixir Danza de Colombia y le damos pues la bienvenida. Hola Johanna, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Gracias, Wani. Muchísimas gracias a ti por invitarme y tenerme presente en estos espacios tan maravillosos que has ido creando en este tiempo y desde hace muchos años también. Muchas gracias por aceptar la invitación, Johanna, para compartir un poco de tu vida, porque tomaríamos muchas horas compartiendo para verlo todo y que nos cuentes cómo has logrado conectar con el mundo, contigo, a través de las artes, porque en tu caso, además de que eres bailarina, no solamente se trata del movimiento, sino que usa un contexto muy holístico y muy completo. ¿Quién es Johanna Elixir Danza? Bueno, mi nombre real es Johanna Paola Vargas Núñez. Soy una mujer en sus 40s. Muchas mujeres dicen que no pueden decir la edad como si eso espantara no sé quién, eso fuera el diablo, quién sabe. Yo tengo 41 años, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, soy bióloga. Trabajo desde hace 15 años, más de 15 años, como docente de danzas orientales. Me interesan mucho los temas ambientales y los temas de equidad de género. Y en general todas las artes me llaman profundamente la atención. Yo me he especializado pues en lo que llaman Raksharki, que en otros lugares se llama danza del vientre, belly dance, danza árabe. Y también he incursionado en la danza india, estilo Odissi, la danza clásica de India, estilo Odissi. Estoy terminando un diplomado de narración creativa con una fundación aquí en Colombia y pues tengo intereses en general en todas las artes. Realmente para mí es una cuestión que me llama mucho la atención. Johanna, cuando tú hablas de la danza, hay una conexión muy personal para ti. ¿Cómo comienza ese viaje? Bueno, yo desde muy niña, tendría como unos 5 o 6 años, tal vez, siempre me llamaban las cosas artísticas. Mi mamá tomaba cursos de dibujo y pintura y como que por ahí hubo una vena en la familia. En el colegio, durante la secundaria, estaba en un grupo de teatro estudiantil y hice unos talleres también en la universidad en la que estudia mi hermana, que también es la Universidad Nacional de Colombia. Eran talleres infantiles. Y ya cuando entré a la universidad estuve en grupos de teatro. Entonces yo siempre tuve esta línea por las artes escénicas, por la expresión en escena, por ese tipo de cosas. Estaba terminando mi carrera, estaba terminando mi carrera de biología cuando me encuentro, o sea, estaba haciendo cosas experimentales con danza, con un estilo como de danza contemporánea. Era una danza experimental más que contemporánea como lo conocemos ahora. Y alguien me habló de la danza oriental, de la danza árabe. Entonces empecé a tomar la danza y fue un momento de quiebre en mi vida porque estaba viviendo una situación muy complicada y la danza lo que hizo fue darme una herramienta no solo de expresión, sino de conexión con mi cuerpo y conexión con los otros. Fue un momento de transformación. Entonces pasé de ser una mujer, que todavía lo soy, pero muy retraída y muy callada y en ese momento con un montón de problemas. Y la danza me permite encontrar unos espacios distintos en los que me siento valorada no solo por
las características que se alaban en la academia, que es como la racionalidad y el pensamiento lógico-matemático, sino que ya empieza a aparecer el cuerpo, empieza a sentir, a ser importante la emoción y el contacto con el otro y ese tipo de cosas que aunque sí me habían interesado tanto, en este momento se vuelven el centro de mi vida. Y esa es la manera como yo inicio en la danza. Johanna, cuando tú hablas de la vena artística por el lado de tu madre, ¿qué nos puedes contar sobre tus ancestros? Sobre tu mamá, tu papá, tus abuelos. ¿Hay algún linaje cultural, tribal que tú puedas referir en relación a ese reencuentro con el movimiento étnico, podemos decir? Mira, nunca me han hecho esta pregunta y nunca me la había hecho yo misma. Yo sé que mi abuelo, el papá de mi abuelo paterno, eh, él tenía una inclinación por la música de cuerdas de aquí de Colombia, del altiplano cundiboyacense, o sea, lo que llaman los tríos, que eran guitarra y bandola usualmente, instrumentos, que son muy tradicionales aquí en Colombia, o sea, en la zona andina. Pero realmente no había una conexión muy grande con la expresión artística. No, solamente esta que te digo de mi abuelo. Uh-huh. Y es más mi madre la que tiene esas inquietudes muy desarrolladas. Y yo siento que la que le ayudó, no sé si los tenía, es posible ahora que tú me lo dices, es posible que sí lo tuviera mi bisabuela. No tanto ni mi abuela ni mi abuelo, sino la mamá de mi abuelo materno, Uh-huh. que siempre fue una mujer que con mi madre, ella tomó muchas decisiones de enseñarle, de protegerla, de cuidarla, de incentivarla, de valorarla por su ser mujer. Entonces yo siento que eso permitió que mi madre expresara más sus inclinaciones artísticas en un medio donde eso no estaba. Entonces no podría decir si mi bisabuela lo tenía o no, pero yo creo que sí. También había una cosa ahí como de ese cuidado con lo sutil. Bueno, sería interesante investigar un poquito más dentro de tu linaje y consultar con tus padres cuál es la historia para que también puedas conscientemente conectar con ese aspecto, porque todo tu acercamiento al arte va muy relacionado a la ancestralidad. Entonces, debe haber alguna razón mucho más fuerte que la conciencia que tiene que ver con dicha tarea. Además de que tú has tomado el rol de la custodia de mucha información ancestral intercultural, ¿verdad? Y no es casualidad de que te ves relacionada con las danzas orientales, ¿verdad? Y ya sabemos claramente que históricamente las Américas tienen una línea muy fuerte con Asia. En muchos aspectos, ¿sí? Y por supuesto África y todo el mundo, pero el acercamiento indígena relacionado con luego la llegada de otras culturas ha creado muchos matices en Colombia particularmente. ¿Qué nos puedes contar sobre el poder que tiene la danza oriental en unir a las mujeres y además ayudar a las mujeres a comprender la fuerza que tienen? Wow, ese es un tema bien interesante. Para cerrarlo del tema de la ancestralidad, yo he estado trabajando mucho tal vez por esa búsqueda de mis propias raíces, de poder reconocerlas. Y siento que esto que me dices me da también un impulso para seguir como en esa búsqueda de cuál es mi raíz y cómo me relaciono con esto que hago. En la danza oriental hay una cosa muy particular y es que hay una fuerza que viene desde la cadera, desde la cadera. Los hombres y las mujeres pueden bailarlo, pero muchos de los movimientos son muy adecuados para la funcionalidad de la cadera de las mujeres. Muchas de nosotras hemos aprendido a negar esa zona de nuestro cuerpo,
porque no está bien, porque no se valora ser mujer en algunos espacios, o porque hemos vivido algún tipo de agresión sobre esa zona o relacionado con la vivencia de ser mujer, o hemos tenido una relación mala con, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que somos mujeres de caderas anchas, que tendemos a tener esta cadera bien grande. Y hay algunas formas de decir eso no está bien, la cadera no se debe mover. Cuando empezamos a mover la pelvis, a hacernos, a mover nuestra pelvis como explorar todas esas posibilidades de movimiento, empezamos a descubrir nuestro cuerpo desde lo femenino sin los estereotipos que nos ponen afuera. ¿Sí? Esa es la posición en la que yo me paro. Eso también pasa, y obviamente, con las danzas, muchas de las danzas afrocaribeñas, que tienen también este movimiento de la cadera y elegancia tan hermosa de tantas bailarinas de danzas afrocaribeñas. Pero en este caso, digamos que son otro tipo de movimientos. Y lo que yo he descubierto es que cuando las mujeres se conectan con esas posibilidades, empiezan a descubrir otras posibilidades, no solo de movimiento. Empiezan a reconocer en su vida unas potencialidades, empiezan a descubrir que su cuerpo no tiene por qué ser de una manera o de otra, no tiene un estereotipo para ser. En la danza oriental, todos los cuerpos son bien recibidos, todos los cuerpos pueden bailar, no hay un modelo de cuerpo específico para esta danza. Entonces el hecho de que te digan, no, tu cuerpo está bien, ven y lo mueves, ven y haces parte de esto, empieza a quitarnos a cada una de nosotras esa sensación de no estoy bien, no soy bella, no debo tener esta forma. Y al soltar eso, estamos más disponibles para encontrar nuestra propia valía desde el cuerpo, porque además cuando tú te conectas con tu cadera, te conectas con la raíz, que son tus pies, y al sentir esa fuerza, tú estás mejor puesta en el mundo, o sea, con tus pies bien puestos en la tierra, sientes más las posibilidades de estar erguida y con esa actitud de potencia. Y además, cuando sueltas esa inseguridad de que yo no estoy bien, de que hay cosas que no funcionan, que yo no soy válida, cuando sueltas eso y empiezas a decir, yo tengo un lugar, yo estoy bien, empiezas a soltar esa necesidad de competir con las otras, de mirar mal a las otras. Entonces empieza a generarse un vínculo que se hace desde, ahí sí, la verdadera sororidad, desde la comunidad, del estar juntas, el apoyarnos. Una cosa que yo intento hacer en clase siempre es, todas y cada una de mis estudiantes son importantes. Entonces, sus necesidades son importantes. Y al cada una de ellas tener un lugar en la clase, entre ellas mismas empiezan a generarse unos lazos de encuentro, de solidaridad, de estar juntas, de cuidarnos entre todas. Entonces, la danza oriental puede trabajarse también desde el ego, desde el soy más bonita que las demás, voy a lograr que me miren más, pero realmente si se trabaja desde encontrarme con otras posibilidades de mi cuerpo, descubrir mi propia belleza en mis propios términos, poder ver a la otra desde su belleza sin que esa belleza sea una amenaza para mí, todas esas cosas hacen que las mujeres podamos estar unidas desde nuestra fuerza femenina. Acabas de mencionar algo importante cuando dices fuerza. Cuando nos referimos a las danzas tribales, porque son realmente contextos de grupo, es cuando comprendemos que las sociedades modernas han minimizado y han distanciado a los seres humanos de sus orígenes. Y es lo que hablábamos hace un rato cuando mencionas la ancestralidad. Eh, Trabajar desde las diferentes partes del cuerpo, históricamente y que culturalmente, y también relacionado con la cosmovisión de cada grupo, demuestra el nivel en donde se encuentra esa sociedad. Y
Cuando hablamos de las danzas africanas, no todas las danzas africanas tienen que ver con el tema del movimiento de los chakras centrales, que eso es el tema de la fertilidad, el tema del encuentro, que es la reproducción, ¿verdad? Y no solamente física entre los seres de la comunidad, sino que de la tierra. Cuando hablamos de algunos grupos indígenas, muchas veces, si tú lo recuerdas, hacen, y no solamente indígenas, me refiero a Latinoamérica, sino que los nómadas. Te fijas que ellos hacen muchas danzas que son verticales, ¿verdad? Y las danzas verticales muchas veces tienen que ver con el tema de la búsqueda de la energía superior conectando con la tierra. O sea, tierra, cielo, tierra, cielo, tierra, cielo, ¿sí? Y luego ves cómo otras sociedades van más lado a lado, ¿sí? Que esa es la horizontalidad. Sí, exacto. Entonces, y eso lo notas más, por ejemplo, en las danzas no orientales, las danzas um, que tienen que ver con la expresión de la mujer y los hombres. Solo que los hombres, por el tema judeocristiano, han sido prácticamente censurados con relación a la expresión corporal. Porque antes no se trataba de ser mujer o ser hombre, se trata de ser seres humanos, ¿verdad? Y cuando somos seres humanos, no hay esa necesidad de competir entre los sexos o querer oprimir a uno de ellos. Entonces, a mí me encanta la propuesta que tú tienes cuando usas la danza para que las mujeres entiendan que están presentes, o sea, que no son excluidas, porque al momento que la zona que tiene que ver con la producción, que es la parte de las caderas, se manifiesta, todo pasa de manera muy orgánica, ¿sí? Entonces, ahora mi pregunta para ti, Johanna, es, desde la perspectiva estética, ¿verdad? Porque aquí venimos hablando de varias líneas que tú manejas, que es los espectáculos, ¿verdad? Que es la parte estética. ¿Cómo logras que el espectador vaya más allá de la belleza que representa el espectáculo y pueda comprender su crecimiento a través de esta manifestación artística? Wow, esa es una pregunta difícil. No difícil porque me parece muy interesante, pero de nuevo me estás planteando unas reflexiones muy interesantes, Wani. Muchas gracias. Una de las cuestiones es cuál es el ambiente que uno genera alrededor de cualquier puesta en escena. Me explico. Si uno no le pone un poco de lo ritual a la puesta en escena, pierde un poco de esa magia y de esa posibilidad de encuentro con el espectador desde un lugar distinto, desde un lugar de transformación, desde el lugar de lo distinto, ¿sí? Entonces, yo lo digo porque lo vi en los performances que vi tuyos acá, como esa búsqueda de la puesta en escena, de la ritualidad, de la imagen. Entonces, yo creo que la apuesta que yo siempre hago es por la generación de un ambiente donde tú entres, y de hecho eso lo aprendí en teatro, cuando yo entro a la escena, yo sé que ese lugar es un lugar de transformación. Para mí sagrado, no para todo el mundo tiene que ser así, pero sí un lugar de lo distinto, de lo diferente, donde lo cotidiano entra para ser cambiado, ¿sí? Entonces, en la puesta hay ciertas cosas que te llevan a un ambiente o a otro. Una persona, porque lo he visto en puestas en escena de danza contemporánea, puede entrar totalmente desnuda, pero no comunicarte un mensaje sexualizado o hipersexualizado, sino que te compartes una vulnerabilidad. Lo digo por una pieza de contemporáneo que vi hace poco.
Entonces es cómo te la hiciera que tenga un lugar y esté hablando desde un lugar de, de exposición artística, no de exhibición de cuerpos, sino de exhibición del arte. Entonces, por ejemplo, yo prefiero, sinceramente, siempre los espectáculos en teatros donde yo me aseguro de que la gente entre, que esté en una silletería muy bella, que el entorno le hable de una calidad de expresiones artísticas, donde el vestuario va a ser muy elegante y muy bello de ver, donde la luz te transforma y te transporta a otro tipo de escenarios. Bueno, esta es la imagen que yo tengo de una escena. Sin embargo, a veces yo he tenido la oportunidad de hacer espectáculos en espacios no convencionales. Y tiene que ver también con la actitud con la que se llega, en la que tú entras desde ese espacio de transformación. O sea, el espacio no está hecho para eso, pero tú entras con tu burbuja alrededor, con tu proxemia llena de esa energía y vas invitando al espectador a que entre a esa misma energía. ¿Sí? El movimiento de la cadera tiene un componente de sensualidad y esta danza tiene mucho ese componente de sensualidad. Entonces no hay que forzarlo, no hay necesidad de hacer énfasis ahí, porque eso ya está. Entonces, ¿cómo comunicas, cómo evocas? Puedes jugar con la pica explícito, sino ese juego de la coquetería, ese juego de conectarte con el otro, pero sin, y esto lo aprendí hace, o sea, lo pude poner en palabras hace poco, sin vulnerar ese espacio de deseo que tenemos los seres humanos. Es un espacio que no nos damos cuenta lo delicado que es jugar con ese espacio, con el deseo de los otros. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, donde lo que tú estás planteando es la belleza y la expresión emocional. Una de las cosas que la gente no siempre asocia con la danza oriental, pero que es supremamente importante, es la expresión musical más compleja que tienen, que es la música de Makam, que es la melodía que te está hablando a través de las emociones. Entonces, si tú escoges también música que le habla al corazón, que le habla al espíritu, siendo una oportunidad con la picante de ese proceso estético, ¿sí? Es una búsqueda de lo bello, una búsqueda de lo profundo y de lo emotivo. La emoción también puede ser la euforia, podemos estar súper contentos, eso no está mal, pero si te quede en la superficie sencilla de soy bonita y muevo tu energía hacia un lado muy sexualizado, sino estamos juntos en un espacio de transformación, inclusive de eso mismo, de la percepción del cuerpo y la belleza. Johanna, ahora aquí tengo yo unas imágenes que voy a compartir para que nos camines un poco este recorrido. Este es uno de tus próximos talleres, ¿no? Sí, ay, gracias. Esa foto es de María Conchita Cortés, del último fotoestudio, y lo digo porque fue un fotoestudio hecho durante la pandemia y que fue muy significativo porque es volvernos a conectar con las imágenes y la belleza. Este es un espacio en el que estamos reconectándonos con lo presencial, seguimos teniendo espacios virtuales, pero en el que estamos trabajando por reconectar con lo presencial. Si bien yo he podido desarrollar proyectos muy interesantes en esta en esta virtualidad, perdón, siento esa necesidad de volver a tener
de manera presencial, poder ver el proceso con la gente allí y que la gente me mire directamente, porque genera otra cosa. La pantalla nos roba una parte de la información que es sobre todo la energía y el ambiente con el que se hacen las cosas. Es mucho más difícil hacerlo. Entonces, en estas son unas clases que estamos haciendo con temas muy específicos de la técnica del Rakshaki, la danza oriental, para que podamos volver a encontrarnos. Ese es el objetivo de estos talleres que estamos haciendo para final de año. Aquí específicamente mencionas técnica de brazos, vibraciones, ondulaciones, y ahora voy a retomar un poco lo que contabas antes sobre el tema del mensaje y la mística y también la practicalidad del movimiento. Muchas de estas danzas orientales manifiestan los movimientos de la naturaleza, o sea, los movimientos del cuerpo y las caderas en las danzas orientales también representan animales, ¿no? Serpientes, reptiles, el río, el movimiento de las montañas, ¿sí? La vegetación. Y me parece que de alguna manera, ahora que tú das tus talleres y tus clases, en la forma que el bailarín comprenda de que su cuerpo no es solamente un elemento de conexión con otro ser humano, sino que con todo el entorno natural y la parte de la vida, eso también va a ir directamente hacia el espectador, ¿verdad? Sí, claro. Aquí estamos prácticamente hablando de lo mismo, ¿no? Sí, y gracias por compartir esta imagen. Esta imagen es muy importante. Al fondo vemos a Jaime Quijano, un músico bogotano, aquí colombiano, que falleció hace unos 20 días. Eh, y pues ahí esa foto fue tomada hace como unos 4 años, creo, 4 años. Y es una foto muy especial para mí porque demuestra esa conexión entre la música y que la música no es un sonido X, sino que hay un intérprete de esa música, una persona que está, un músico pues, que está generando ese sonido. Y fue un momento muy bello de trabajar con melodía en vivo, que no siempre ha sido, aquí en Colombia no tenemos la suficiente cantidad de músicos de este tipo de este género. Fue un momento muy bello, esto fue en el teatro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en un evento de Amaranta, es una compañera bailarina, y habían muchos percusionistas, y yo le dije a Amaranta que me permitiera ir con una persona que trabajara melodía, porque como tú lo dices, la percusión, por ejemplo, llama mucho a los movimientos de tierra, de la fuerza de la tierra, de las raíces, de lo que es contundente, pero el violín y en general la música melódica, la parte melódica de la música en este género, trabaja mucho la sensación de lo fluido, de las emociones, del agua, de lo que... de la belleza de lo que sube y baja, por ejemplo, esa sensación cuando la melodía cae como si fuera un riachuelo o sube como si fuera una fuente. Entonces, es esa personificación tanto de la calidad de la música, o sea, como las cosas que suceden a nivel técnico en la música, pero sobre todo de las emociones que genera la música. Entonces, a mí me gusta mucho esta foto porque refleja esa conexión que logré tener con el maestro Jaime y que me da mucha felicidad haber podido compartir con él en escenario porque fue un excelente artista y un gran ser humano. Aquí también en este momento se puede notar la, lo etéreo, o sea, todo eso que no es tangible y que a través de la sonoridad, ¿verdad? Y del movimiento en conjunto, no, nos llevan a otra dimensión. Entonces es muy, muy interesante cuando tenemos la oportunidad de hablar de las cosas que no se pueden ver ni se pueden tocar. Ahora tenemos la danza y cultura de Oriente.
Sí, este fue un espacio con el que nos apoyó la Gerencia de Danza de Idartes. Idartes es una de las instituciones de la Secretaría de Cultura acá en la ciudad de Bogotá. Y nos dio un apoyo para hacer este espacio académico de divulgación y discusión sobre el papel que tiene la mujer en la danza y la cultura en lo que llamamos Oriente. Fue un espacio muy bonito, tuvimos unas invitadas, porque todas fueron mujeres, eso también fue muy bueno. Dos mujeres que se han especializado en la zona de Medio Oriente, se llama Medio Oriente, que sería Mashrek, el Levante, y dos mujeres que son bailarinas, una que trabaja específicamente sobre los temas de mujer y otra que es una mujer argentina que trabaja en las danzas tradicionales de la región del norte de África, del Levante, del Golfo Pérsico, y ella también trabaja con danzas de Irán. Una de las cosas que me parece súper relevante cuando trabajamos con tradiciones, aún las que consideramos nuestras, es esta necesidad de comprender muchas cosas del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto religioso, por ejemplo, aunque no todas las personas que viven en la región de lo que llamamos Medio Oriente son musulmanas, no todas lo son, muchas personas, mucho de las tradiciones asociadas con la religión impactan en la cultura. Entonces, tener este conocimiento es súper importante. En las fotos que tú ves arriba hay dos tradiciones, una es el dabke, que es la que se ve a la mano izquierda, en la mano arriba a la derecha ves una tradición que el dabke es del Líbano, Jordania, Palestina y Siria. Es una danza que se ha usado mucho como para reflejar la fuerza de un pueblo, especialmente en Palestina. Y por ejemplo tenemos esta que está al otro lado, que es el Gedra. El Dabke es una danza muy masculina, pero ahora las mujeres lo están bailando. Ahí, por ejemplo, las que están bailando son mujeres. Y esta otra danza, que es el Gedra es una danza tradicional de la zona de entre Marruecos y Argelia, una danza tribal en todo su nombre, porque es de unas tribus específicas de Tuareg, de Amazigh, del norte de África. Y es una danza de festejo, de bienvenida, en las que las mujeres dan y reciben bendiciones a los viajeros. Entonces tiene un contexto cultural. ¿Y por qué las pongo ahí? Porque tiene un contexto cultural, porque es muy importante saber que no es solo el movimiento y que sacuden la cabeza de un lado al otro, por ejemplo, en el caso del Gedra, que están todo el tiempo haciendo este movimiento que las pone en una especie de trance, sino que además tiene una función cultural, una función ritual dentro de su comunidad y una conexión, como tú misma lo decías, entre el cielo y la tierra. Ellas están pidiendo bendiciones para su comunidad. Entonces, no es solamente que cuando la vayas a poner en escena, ay, qué linda, la pongo en escena, sino que necesito saber esos contextos para tomar mejores decisiones de cómo represento a estas comunidades y al papel de las mujeres dentro de esas comunidades. En las dos fotos de abajo estábamos hablando más de la diversidad y el planteamiento político, porque una es una adolescente en Palestina que ha sido muy vocal, ha sido muy fuerte su activismo frente a la causa palestina, y tenemos dos mujeres que se nota que son mujeres tradicionales de la zona de Egipto, es decir, ver esas realidades y no los imaginarios, no solo los imaginarios que nos ponemos de cómo son las mujeres. Obviamente aquí estamos hablando específicamente en Medio Oriente, pero pensando en todo tu público, que todas las personas que han trabajado contigo, tú has trabajado con gente de todo el mundo, Wani. Entonces, ¿cómo tenemos ideas de lo que son, por ejemplo, la ignorancia que puede haber alrededor de los Garifuna, por no ir lejos, de aquí al lado, o sea, ver la realidad del contexto Garifuna, o sea, sus historias, su orgullo de ser y por qué viene esa fuerza que tiene este pueblo. O lo mismo puede suceder con muchas danzas de diferentes países africanos, donde, como tú lo decías, o sea, aquí al Caribe hay una asociación de lo afro con la cadera, pero no todas las danzas, pues porque África es un continente, hay algunas danzas que no tienen ese movimiento, que no tienen ese énfasis, y hay una diversidad gigantesca, porque obviamente es un montón de países y un montón de expresiones y de etnias.
Entonces, si uno no tiene eso en cuenta, uno puede estar vulnerando la representación de esa comunidad y en específico aquí de esa vivencia de la mujer dentro de las diferentes culturas. Eso no significa no saber que hay dificultades, que hay problemas con el machismo y el sexismo, que los hay en todo el mundo. No es negarlo, pero es ser conscientes de cómo nos hacemos cargo de presentar a estas personas con el mayor cuidado y el mayor respeto posible. Johanna, ahora vamos a salir de acá. Ya hemos llegado a los 30 minutos de nuestra conversación, te puedes imaginar. Muy rápido. Johanna, Sí. antes de que terminemos, háblanos un poco de cómo las danzas de la India, que prácticamente esa cultura pone en sintonía todo el tema de lo espiritual, el tema de la naturaleza, el tema del encuentro del alma con la parte física. O sea, India, igual que muchísimas otras danzas clásicas de Asia, porque estamos hablando que vienen basadas con un guión, ¿verdad? O sea, no solamente aparecen de manera espontánea, sino que hay una literatura, ¿verdad? Ya como ya sabemos, las mudras, la raza, que ya son los elementos finales de la expresión, la parte técnica. Cuéntame cómo llegas tú al Odyssey. Oh, yo llego al Odissi, bueno, es el camino con la danza de India es también muy lindo y muy interesante. Trato de ser muy rápida. Cuando yo trabajé este grupo experimental de danza en la Universidad Nacional, el profesor hablaba de cómo usar el ballet nos restringía cuando trabajábamos esa como la única base para la danza. ¿Por qué? Porque está estilizadísimo, eso viene de unas danzas tradicionales europeas, pero eso ya se olvidó. Entonces queda es una estilización que hace una normatividad sobre el cuerpo. Y él planteaba, era su planteamiento, él prefería, por ejemplo, el Kung Fu. El Kung Fu como método de entrenamiento para la danza contemporánea. Y era una apuesta alta, pero muy interesante. Con esa idea en la cabeza, yo sé hacer también una manera de hacer una preparación del cuerpo, especialmente las danzas clásicas, para otros géneros de danza, ¿sí? Y yo sentía esa atracción por lo poco que había visto danza de India alguna vez en un festival acá en Bogotá. Yo empiezo a hacer danza árabe, me proponen hacer, bueno, danza oriental, Raksharki, y me proponen hacer un proyecto donde se necesita danza árabe, danza de Persia y danzas de India, y no recuerdo qué otra más. Yo me doy cuenta que no tengo la formación y decido trabajar con una persona que estaba aquí en Colombia, que es una mujer que es de origen de India, es de Calcuta, y ella me abre la percepción a la diversidad de las danzas de India. Entonces, una de las cosas que poco se sabe aquí en Occidente es que las danzas clásicas de India son mínimo 8, que cada uno es súper diferente. La mayoría de la gente contacta el Bharatanatyam, que es una de las más Claro. conocidas, pero hay otras 100. Y yo empiezo a descubrir, duré con ella como 2 años largos, y empiezo a descubrir esa diversidad y es, oh, por Dios, esto es mucho. Luego, yo cierro ese capítulo con esta persona y encuentro a la que es actualmente mi maestra. Yo estoy trabajando con ella desde el 2013, ya llevamos 8 años. Y un grupo de personas, ya llevamos con ella, un grupo de personas de Colombia. Ella es de Medellín, es una mujer que conoció el Odissi aquí de mano de una maestra mexicana. Se formó un tiempo acá en Colombia, en Medellín, y luego viajó. Ella ahora vive en Delhi y lleva todo este tiempo, desde el 2008, lleva todo este tiempo aprendiendo danza clásica de India, estilo Odissi. Entonces, el Odissi llega en un momento también de ruptura,
Parece que yo llamo a la danza un momento de ruptura. Y lo que me entrega Carolina Prada, que es mi maestra ahora, es una conexión con una tradición muy fuerte que ella ha hecho un esfuerzo muy valioso para traducirnoslo culturalmente a las realidades y las formas que tenemos aquí en Colombia, porque el sistema para aprender las danzas clásicas es el gurukal, o sea, hay una cosa súper fuerte del maestro al discípulo, o sea, el gurú al discípulo. Hay cosas que nosotros no tenemos, de nuevo, no conocemos de la tradición porque no conocemos toda la mitología del hinduismo. Hay muchas formas y signos que se nos escapan, entonces como es tan vasto, a veces necesitamos unos resúmenes ejecutivos, los llaman acá, para poderlo entender. Desde que empecé, yo realmente empecé más para ayudar a una amiga, María del Mar, porque ella era fanática y no teníamos con quién continuar en la formación. Y ya después me fui metiendo hasta que ya he asumido más este cargo de no docente ni maestra, no, sino de, yo me llamo monitora. No sé si tengan el mismo término. Yo lo que hago es que voy poniendo las tareas que deja el maestro, luego el maestro viene y revisa la tarea. Y ha sido muy bello, realmente es otra lógica, porque siempre se inicia con una invocación a la divinidad, y como nos lo decía la maestra, como nos decía Carolina, ponga en ese lugar de la divinidad a lo que usted considere divino. Usted no tiene por qué creer en lo que creen los hindúes, pero sí es importante que haya esa intención de trascendencia. Y cambia totalmente la dinámica, es una técnica súper exigente para el cuerpo. A veces uno la siente imposible porque es muy exigente, pero parte del trabajo espiritual es, como decía Carolina, quemar el músculo, es quedarse ahí, seguir buscando, seguir intentando. Y se van abriendo cosas muy bellas porque, como tú lo decías, está todo el significado, el Abhinaya, que es toda la expresión, que tiene los mudras, que tiene el rasa, pero tú empiezas a encontrar que aún en lo que aparentemente no tiene ninguna conexión concreta con la expresión, empiezas a encontrar que se te mueven cosas adentro, se te mueve energía, o sea, que eso te está moviendo cosas y tú no sabes por qué es. Y de repente a mí me pasó alguna vez haciendo un ejercicio de los 3 primeros pasos del Odiseo, o sea, lo más básico, se despertó en mí una tristeza muy profunda y estando con Carolina y ella me decía, llora, déjate estar, algo te está diciendo tu cuerpo. Y sí, eso ya lo sabía yo desde la danza oriental, pero es volverlo a encontrar y de otra manera, donde hay una información que busca, ella nos lo decía, como que el mudra es un sello, y no un sello como el sello postal, Sí. sino esa concreción en una forma de algo muy profundo, como que cierra un ciclo, te presenta algo. Entonces, hacer ese esfuerzo de entender la técnica, de conectarte con el significado profundo, moviliza muchas cosas. Yo me siento muy afortunada de poder compartir esta técnica, de que me hayan dado ese papel aquí con mis estudiantes. Y uno, lo que siento sobre todo es que hay cosas de esa técnica que te permiten como bailarín empezar a preguntarte por la ancestralidad. Es una cosa que le han dicho mucho a Carolina. ¿Por qué vienes a buscar danzas de otros lados? ¿Cuáles son tus danzas? ¿Cuáles son tus tradiciones? Porque en India eso es supremamente importante. Y ahí uno empieza a hacerse preguntas sobre, por ejemplo, ya que hay tantas divinidades femeninas, ¿cuál es el lugar de eso divino femenino en nuestro cotidiano? El hecho que el dios de la danza sea Sri Shiva, el señor Shiva, que es el destructor y uno como así, espere. Entonces, cómo la danza también puede ser un camino para destruir el ego y muchas de nuestras debilidades como seres humanos. Cómo la danza te confronta con un espejo muy intenso
cualquier danza, no solamente las danzas clásicas. Ha sido un proceso súper fuerte y un aprendizaje súper fuerte, y también aprender lo que dice Caro, que nos dice mucho, que es la posibilidad de transformar los espacios, de hacerlos de otra manera. Entonces también eso enriquece las otras prácticas que he tenido, porque es como, ¿cuál es la intención? ¿Desde dónde me paro? ¿Desde dónde estoy? ¿Desde dónde con el fin? ¿Cuál es el verdadero fin de estar haciendo todo eso? Entonces ha sido un proceso muy, muy bonito, y he visto también a mis estudiantes encontrar cosas. O sea, uno se da cuenta como monitor en mi caso, como instructor, que están encontrando cosas y uno es como, ¡ay, lo encontró! Entonces ha sido muy bello, ha sido muy, muy bello. Y ahorita, y una de las oportunidades para cerrar que ha tenido la pandemia es que hemos podido contactar con la maestra de mi maestra. Es una mujer de India que se llama Gitanjali Acharya. Ella pues lleva toda la vida bailando, baila como desde los 6 años, y tiene cuando tú ya la ves a ella después de toda la práctica y la ves bailar, se ve tan fácil. Sí. Pero lo bonito es que ahí es donde uno entiende la importancia de los maestros, porque solamente viéndola, ni siquiera en vivo y en directo a través de una pantalla, entregándonos una secuencia de movimientos, una coreografía, uno entiende muchas cosas solo mirando a los maestros. Y esa es otra cosa súper interesante de las danzas de India, la importancia del guru, la importancia del maestro. Porque el maestro está tratando de cuidar esa tradición y esa información para que no se pierda ese camino de conexión. Y creo que Entonces, con eso realmente estamos alineándonos con el tema de la unidad, la inclusión, la participación y la diversidad, que no solamente es un concepto no visual, sino que tiene que ver con cada actividad de nuestra vida. Johanna, te agradecemos por promover la unidad en la diversidad a través de tus prácticas personales, tu filosofía de vida y cada acción que realizas de manera consciente, que gracias a este camino, ¿verdad? Que has adquirido de conocimientos que son tan amplios, que tienen que ver, como decías al comienzo, con el medio ambiente, con el movimiento, con la música, con lo visible, con lo no visible, y que pues logras vivir una vida plena y también transmitir esto a los demás. Te envío un abrazo virtual desde Bangkok, Thailand, y espero poderte dar uno físico muy pronto, Johanna. Bendiciones, un feliz 2022 y felices fiestas de fin de año. gracias, Wani. Muchas gracias. Hasta luego.